Wakanda Forever ha despertado un tema muy importante que he visto que por lo general se evita en mi país y posiblemente en el resto de Latinoamérica. Cuando escuchamos discriminación es común pensar en los países de primer mundo, excluyendo, segregando o en el mejor de los casos integrando a la gente en sus sociedades. Pero, ¿qué pasa con la discriminación interna en nuestros países? Cuando era niño era continuamente bombardeado en la televisión con publicidad y contenido local, donde parte del mensaje era que la prosperidad está ligada al tono de piel de la gente. Asimismo me tocó aprender que para mejorar la raza habría que conseguirse a alguien con un tono de piel más claro buscando que los hijos lo heredaran. Mi padre es de piel morena y no tengo idea de lo que pudo haber vivido para que decidiera pasar ese mensaje erróneo a sus hijos. Afortunadamente madurar con la gente que me he rodeado, así como ahora vivir en un país desarrollado, me han ayudado a desaprender esa lección y darme cuenta que tristemente los que continúan con la discriminación en otros países somos muchas veces los integrantes de las minorías. Y no lo digo solamente por los mexicanos, como es mi caso, sino que cuando vivía en la ciudad de Surrey, en el área metropolitana de Vancouver, tuve la oportunidad de convivir con mucha gente que viene del país de la India. Y me di cuenta que ellos también se discriminan y mucho, al grado de que, como haciendo parodia a Willy de los Simpson, varios me llegaron a decir jamás confíes en un indio, cuando ellos mismos lo son. Y es esa palabra la que me termina causando mucho conflicto a veces cuando hablo con otras personas de Latinoamérica. Cuando digo indio, refiriéndome a una persona que nació en la India, no falta el pseudo progre que de repente me corrige diciendo no se dice indio, se dice hindú, cuando el gentilicio para ese país es indio o india, o ya si nos queremos ver muy progreso ahora sí, indie. Un hindú es el que practica la religión del hinduismo, y la mayoría de los indios que he conocido son de la religión Sikh. Nada que ver con el hinduismo. Cada vez que alguien me quiere corregir con eso, lo que entiendo es que a esas personas los educaron para darle un tono negativo a la palabra indio. Como si serlo fuera algo malo que debiera ser negado, no dicho. Y sin meterme muy a fondo en temas históricos, todos sabemos que la discriminación se ha dado desde los tiempos ancestrales, antes que los mismos egipcios o los mesopotámicos. Pero por lo general la representamos más por la época de la conquista del continente americano, donde ahora la discriminación ya se podía catalogar no solo del lugar de donde venías, sino también por el color de tu piel, que muchas veces coincidía y hacía más fácil diferenciar a un grupo del otro. Hasta los españoles discriminaban a los hijos de españoles que no nacían en la península ibérica, lo que hizo que estos se encabronaran y dijeran, ¿sabes qué? A la chingada, nos independizamos. El problema es que ya estando independientes por muchos años se mantuvieron esas jerarquías discriminativas que dificultaban o hacían imposible que alguien de piel oscura gozara de los privilegios de alguien de piel blanca, convirtiendo simples palabras en nuevos insultos. Este indio cree que puede estar con nosotros. Y retomando lo de los españoles que discriminaban a los hijos de españoles que no nacían en la península ibérica, he estado escuchando un podcast llamado IE in Friends, donde unos chavos de ascendencia mexicana que viven en California hablan de temas de interés para la comunidad latina en ese país. Y un día hablaron de tacos en inglés, y la siguiente semana hablaron del hate que recibieron en los comentarios catalogándolos como no sabo kids, haciendo referencia a las personas que cuando les ves toda la pinta de latinoamericanos y les quieres hablar en español te contestan con un no sabo español. Lo cual me hizo pensar, qué mal pedo por las personas que les dijeron eso. Dentro de los diferentes episodios de este podcast, de repente han contado cómo fueron discriminados de niños por su ascendencia. Un día uno de ellos, llamado Saúl, habló de cómo se esforzó para aparentar ser como los otros niños blancos estadounidenses, renunciando por mucho tiempo a la identidad de la pronunciación de su nombre y utilizando la pronunciación anglosajona del mismo, Saul. Hasta que comprendió que eso era una pendejada y abrazó su cultura de origen, que es parte de quien él es. Ahora imaginemos que vivimos en un país diferente al nuestro, que nos discriminan nuestros compañeros de clase, nos discrimina la maestra y para rematar nos discriminan las personas del país de donde venimos porque nos elegimos a adaptar a la cultura en la que ahora vivimos para sobrevivir. Si llegan a ver este video, Saúl, César, Erin, muchas gracias porque la neta
Aparte de que su contenido está genial y me entretengo en el trabajo un chingo, la manera en que de repente sueltan información de cómo se fueron adaptando o cómo es su vida en esta mezcla de culturas me da una idea de lo que puedan experimentar mis hijos cuando los tenga, y junto con lo que estoy viviendo yo siento que podré ser un buen apoyo para ellos. Y así como escuché a Saúl hablar de que quiso blanquearse a la estadounidense cuando era morrillo, lo relaciono con lo que dijo Tenoch Huerta en una entrevista con Alex Montiel, el Escorpión Dorado, donde habla de cómo intentó blanquearse a la mexicana y que por más que lo intentaba siempre iba a haber una línea que no podría cruzar porque no había estado en las mismas condiciones formativas que las personas con las que él convivía en ese momento. Todo a causa de ver cómo los de tez blanca tienen muchas veces mejores condiciones y oportunidades, y de cómo el color oscuro de la piel muchas veces impide que puedas crecer profesionalmente para mejorar la vida de tu familia. A eso le sumo lo que dijo Mabel Cadena en una de sus entrevistas con Gaby Mesa, donde menciona que cuando ella decidió ser artista, la gente a su alrededor le decía que habrían papeles de los que no iba a salir, y hasta ella misma, sin darse cuenta, se privó por muchos años de la posibilidad de entrar al mercado estadounidense, hasta que la calidad de su trabajo la llevaron a ser parte del elenco de Wakanda Forever. Me pareció increíble cómo ambos actores hablaron del hecho de la discriminación en su país, aunque mucha gente lo niegue, y de cómo no se imaginaban que serían parte de la megapotencia en contenido que es Marvel. Asimismo estuvo bien chido cuando hablaron de la cultura latina que vieron en Estados Unidos al promocionar Wakanda Forever. Su participación en esa película neta ha abierto la puerta a una representación latinoamericana con mayor dignidad, fuera de series de narcos o de cualquier otro tipo de vándalo. Y esa representación fue posible gracias a la inclusión apropiada del personaje Namor en el universo cinematográfico de Marvel. Y digo inclusión apropiada del personaje porque cuando escuché que ese personaje era de los más antiguos de la empresa, me causó dudas de su origen. Un personaje de origen maya, protagonista de un cómic, que se publicó en Estados Unidos a principios del siglo pasado, no suena como una historia que se fuera a vender mucho por esas épocas. En la historia original de Namor, hasta tiene sangre estadounidense, pero como la historia se parece demasiado a la de Aquaman en DC, la neta pues era necesario darle un rediseño al personaje, su propio origen y razones para entrar en conflicto. Y la manera en la que le dieron representación a las culturas mesoamericanas en ese rediseño del personaje fue simplemente genial, aplaudible, sumándole actuaciones espectaculares de quienes encarnaron a los nuevos personajes. Neta me pareció bien emotivo cuando Tenoch Huerta en su participación dentro de la Comic Con valoró el esfuerzo de la comunidad latina en Estados Unidos, ya que esa presencia fue la que lo impulsó a él a estar en ese papel. Por sí misma la franquicia de Black Panther me encantaba desde el inicio, porque muestran un país con una cultura extraordinaria, que es muy poderoso, no es Estados Unidos, no es el enemigo de Estados Unidos, y que cuenta con un elenco de mujeres que realmente representan lo que es el empoderamiento femenino. Y ahora más que nunca se ve la calidad de personajes femeninos con la que esta saga cuenta. Todo este tema de inclusión y de discriminación me causó un poco de conflicto al momento de que cuando fui a ver la película al cine, el primer comercial que encuentro es el de La Sirenita del próximo año. Y en ese momento me pongo a pensar lo mucho que ha sido rechazada esa película por simplemente cambiarle el tono de piel a un personaje mitológico, un personaje que no existe. Los compatriotas de Namor son azules de ascendencia maya y la sirenita no puede ser afrodescendiente. Qué ironía, ¿no? Creo que Wakanda Forever es una película excelente que ha sabido adaptarse a los intereses privados de sus productores, que ha sabido incluir magistralmente a la comunidad latina, que ha mostrado lo que el empoderamiento femenino realmente debería representar y que nos ha dejado una lección con el mensaje de sus actores sobre lo que es la discriminación y la inclusión con dignidad.